Hola chicos, bienvenidos a este primer video de la asignatura de diseño por computadora. En este pequeño video podcast, lo que vamos a ver un poquito es repasar unas cuantas cosas sobre HTML y sobre lo que viene siendo el editor que estamos usando en clase, que en este caso es un editor en línea llamado StackBlitz. ¿Ok? Bien. Para este primer podcast, lo que debemos de tener en cuenta es que ya debemos de tener creada nuestra cuenta de GitHub y de StackBlitz conectada a ella para poder trabajar, ¿no? Entonces, regresando a lo que ustedes puedan consultar con toda la calma del mundo, en la presentación de StackBlitz es precisamente esta parte de lo que viene siendo el proyecto, ¿no? Que es esta sección del dashboard. Cuando ustedes entran a la página de StackBlitz, ustedes van a poder ver que siempre aparece este pequeño botón de nuevo proyecto. Nosotros vamos a estar trabajando en un único proyecto, ¿ok? No es necesario que conforme vayamos avanzando en las clases, ustedes estén creando diferentes proyectos con diferentes objetivos y todo esto, ¿no? Simplemente vamos a trabajar sobre el mismo. De hecho, la idea es precisamente esa. Ir trabajando sobre el mismo, ir modificando algunas cosas y al final del día ese es nuestro proyecto integrador, ¿ok? Entonces, si no hemos creado nuestro proyecto, lo que debemos de hacer es darle clic a esta opción de nuevo proyecto e irnos aquí a la parte de donde dice crear nuevo proyecto en la ventana emergente, y aquí nos vamos a situar en esta pequeña barra y nos vamos a mover hacia la derecha. Aquí vamos a seleccionar esta opción que dice Vanilla. Dentro de esta lo que vamos a utilizar es esta opción que dice Static HTML. Cuando lo hacemos, lo que va a pasar es de que el sistema nos va a abrir una interfaz muy similar a esta de acá. Solo que en este caso, cuando ustedes crean un nuevo proyecto, lo que van a ver es de que además de la carpeta azul VS Code que tienen ustedes acá, tienen diferentes apartados o diferentes documentos. En este caso, si estamos iniciando el proyecto, lo ideal es borrar todos los archivos e iniciar o crear un nuevo archivo llamado index.html o modificar el que tenemos. ¿Ok? En el caso de la creación tanto de lo que viene siendo los archivos como las carpetas que vamos a empezar a utilizar más adelante, aquí en este apartado que dice Files, donde tenemos los archivos del proyecto, nosotros vamos a encontrar estos dos iconos si pasamos el mouse encima. El de una hoja con un signo de más y una carpetita con un signo de más. Esta hojita nos va a permitir crear un archivo en donde debemos de colocar, como en este caso, el nombre del archivo, punto, la extensión que nosotros queremos del archivo. En este caso generalmente es HTML, CSS que vamos a ver más adelante, o JavaScript o JS que también vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que ya tengamos el nombre, le damos Enter y automáticamente el archivo se crea. Una particularidad de esta acción es de que el archivo siempre va a estar en blanco. No va a tener información ni nada, partiendo de la idea de que estamos construyendo el archivo desde cero. Para crear alguna carpeta, le damos clic aquí al icono de la carpeta en la barra de archivo. Y aquí pues obviamente nos genera un icono de una carpeta y podemos generar el nombre que nosotros queramos. En este caso todavía no vamos a utilizar carpetas porque todavía no estamos viendo la separación de información con los archivos CSS y todo esto, ¿no? Entonces todavía no nos vamos a meter en este caso. Otro detalle que podemos encontrar acá es la barra lateral, que tiene 4 apartados. El de proyecto, que es precisamente esta información de acá. El de buscar, que lo que va a hacer es buscar información en el archivo que tengamos abierto en esta sección. El de Firebase, que no lo vamos a utilizar porque es una conexión directa a lo que viene siendo un repositorio de archivos de Google. Y la opción de lo que viene siendo los detalles. ¿Ok? En este apartado de detalles también se los comenté en la presentación, pero se los comento de nueva cuenta acá. Aquí tenemos dos apartados muy importantes: el User Settings y el Workspace Settings. El User Settings básicamente es una ventana, es un archivo de texto donde ustedes van a encontrar la configuración general del editor. Aquí muchas veces se refiere a cómo va a funcionar el editor cuando yo lo abra. O en este caso,
en esta sesión de usuario que tengo con mi proyecto. Si yo voy bajando, vamos a encontrar diferentes opciones, diferentes atributos, diferentes cosas que podemos ir cambiando. Aquí yo se los dejo a su consideración cómo puede o debe de quedar, de tal manera de que nosotros podamos definir siempre algo. En mi caso yo voy a copiar este espacio, estos dos atributos, estos de acá. Voy a copiar en este momento estos tres y me voy a situar en esta parte del workspace. Aquí en el workspace es algo similar, pero si se dan cuenta todo está en un color verde, lo que quiere decir es que está comentado. Si se dan cuenta empiezan las líneas que estaban en el user settings con doble diagonal. En este caso también lo que podemos hacer es buscar lo que viene siendo la línea que queramos utilizar y definir, y esta ya va a ser directamente de los espacios de trabajo, o sea, cada vez que yo abra siempre va a estar de esa manera. Vamos a modificar, por ejemplo, esta de acá. Voy a descomentar esto y aquí voy a colocar una fuente que yo tengo instalada en mi equipo. Esa fuente se llama Fira Code, de esta manera. Y si se dan cuenta, el formato que tiene ahora directamente lo que viene siendo el editor ya es un poquito más grande, es un poquito más visible y todo esto, ¿no? Y aquí también podemos modificar algunos otros atributos, como por ejemplo el tamaño del editor. En este caso lo que yo voy a hacer es colocar la de 16. Aquí al final de la línea anterior me falta una coma, así. Y aquí lo que voy a hacer es colocar un 14 para que ya quede un poquito mejor. En este caso la última coma no va porque es la última línea de este archivo, o bueno, del grupo de información de acá. Entonces aquí yo guardo, y si por ejemplo yo me regreso a lo que viene siendo el dashboard, trabajo, hago otra cosa y vuelvo a abrir lo que viene siendo mi proyecto, cuando yo entre lo que viene siendo el formato que tenía, que yo guardé aquí en lo que viene siendo el workspace, sigue activo. ¿Vieron? Ya sigue activo tanto este como este. Este es el que nosotros tenemos que cambiar para colocar lo que viene siendo la configuración del espacio de trabajo, no importa donde yo esté. El de User Settings se utiliza más que nada cuando quiero modificar lo que viene siendo las variables del entorno de trabajo, el editor en este caso, cada vez que yo tengo una sesión abierta. Y cuando yo cierre, el editor va a tomar los elementos default o en su defecto, si tengo habilitado estas configuraciones de los settings del espacio de trabajo, entonces tomará los del espacio de trabajo. Esto nada más se los comento como un repaso, un recuento de lo de la presentación para que veamos esta parte, ¿no? Otro detalle muy importante, por ejemplo, es cómo yo tengo que estar haciendo la parte de lo que viene siendo la configuración de las cosas, el guardado de archivos, el compartir la información, etcétera, ¿no? Un dato muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es precisamente lo siguiente. A lo largo del cuatrimestre vamos a estar viendo que les voy a estar pidiendo prácticamente la misma liga, pero esa liga generalmente tiene que estarse actualizando o se las voy pidiendo porque no tengo un recuento de todos los espacios de todos ustedes. Entonces en este caso, si nosotros damos clic a este botón de la flechita que dice Share o Compartir, lo que va a aparecer es esta información. Aquí ustedes van a poder ver varias cositas. En este caso, lo que yo necesito que me compartan es esta primera liga, la liga del editor. Esta liga lo que va a hacer es de que cuando ustedes me la compartan, yo voy a poder ver tanto los archivos que hayan trabajado como toda la información que ustedes tengan en su proyecto. Los archivos que han creado, los estilos, JavaScripts y todo lo que hemos estado haciendo, que vamos a estar haciendo, se va a ver de esa manera. Si ustedes me comparten solo la parte de Application URL, el problema está un poquito confuso, porque lo que pasa es que esta liga debería de abrirse, pero en ciertas ocasiones los navegadores como que todavía no comprenden de qué le estás hablando,
y entonces puede marcar un error. Entonces la que debemos de compartir es esta de acá. Y aquí, por ejemplo, este archivo que está acá, que dice Default File to Show, es el archivo por defecto que se muestra en el editor, el que se abre como tal. Ahí por defecto siempre trata de buscar index.html, pero ahí lo pueden cambiar ustedes. En este caso pueden cambiarlo o me pueden pasar la liga como les salga a ustedes, no pasa nada. ¿Ok? Obviamente aquí con esto ya tenemos esta información, que es la que me van a estar enviando. Si yo aprieto el botón ESC o doy clic fuera del recuadro de diálogo, se cierra. Y una vez que yo haga eso, yo ya regreso acá. Otro detalle muy importante es este botoncito de Save. Cuando yo estoy trabajando en mis archivos, siempre tengo que tener la costumbre de estar guardando la información o mis archivos. Es como en Word, yo tengo que guardar la información. El editor no tiene un guardado automático. Entonces ustedes tienen que ser conscientes de que tienen que guardar para que la información se almacene en la nube, porque nuestro editor está en la nube. Hay dos maneras de hacerlo. Cuando nosotros estamos editando, estamos trabajando en un archivo, vean cómo automáticamente aquí, en el nombre de la pestañita, donde está el nombre del archivo, sale este icono como un círculo relleno, como una viñeta. Eso lo que está indicando es de que hay un cambio pendiente por guardar. Si uno o más archivos que tengamos abiertos presentan ese simbolito, lo que quiere decir es que no he guardado. Entonces, yo tengo que guardar la información. Aquí podemos hacerlo de dos maneras. La primera de ellas es dar clic directamente aquí al botón de Save, que siempre va a estar apareciendo o se va a estar actualizando conforme nosotros vayamos trabajando. O en su defecto, presionar las teclas Control más S al mismo tiempo para guardar la información. Cuando esto suceda, ya obviamente el sistema empieza a guardar los cambios y cuando termine el botón de Save va a quedar de esta manera, va a quedar deshabilitado, lo cual va a indicar que los cambios fueron guardados correctamente. ¿Ok? Otro detalle que tenemos nosotros por acá es la parte de aquí del centro, lo que viene siendo tanto quién creó el proyecto, cuál es el nombre del mismo y lo que viene siendo la información del proyecto en sí mismo. Aquí obviamente los va a llevar directamente a lo que viene siendo pues su cuenta de StackBlitz. Si se dan cuenta, en la parte inferior izquierda de la ventana que les estoy compartiendo, van a ver que sale un recuadro de color naranjita que dice https:// stackblitz.com /jesus-castro89, que ese es mi usuario, para que pues yo pueda irme a mi dashboard o a mi cuenta, para que yo pueda pues salir del proyecto tal cual. Si yo le doy clic aquí solamente al nombre, lo que voy a poder cambiar únicamente es el nombre del proyecto, es decir, la etiqueta que le estoy dando en StackBlitz, no otra cosa. Si yo le doy aquí al botón del candadito, se va a abrir esta ventana en donde ustedes pueden cambiar la descripción del proyecto. Ahí lo primero que sale es el título, que es precisamente como si yo estuviese editando solamente el título del proyecto, que es lo que les mencionaba anteriormente. En la parte de descripción o description va la descripción general del proyecto, de qué se trata, de qué es lo que contiene, de qué habla, etc. Y el project URL, ahí les permite a ustedes cambiar la URL de su proyecto. ¿Ok? Aquí de preferencia yo les pediría que colocaran en esta parte, en este cuadrito de Project URL, que es lo único que podemos cambiar, que coloquen su usuario o en su defecto su primer nombre guión su primer apellido guión DPS. ¿Para qué? El nombre y el apellido para que yo sepa de quién es, y el DPS para que sea diseño por computadora, de tal manera de que esa estructura pues la podemos tener. O en su defecto le pueden colocar un nombre corto o algo que les parezca adecuado para la asignatura, por ejemplo proyecto-Juan, para que sepa yo, bueno, pues es más fácil de entender. Porque lo que sucede es de que esta URL que se genera automáticamente cuando ustedes generan el proyecto,
coloca combinaciones de letras y números que a veces no son fáciles de recordar. Entonces es más fácil que ustedes sepan cómo le están colocando, a la URL de su proyecto, pues para que ustedes puedan trabajar. Y es un poquito más fácil porque esto es lo que va a salir en este costado, que es precisamente lo que viene siendo pues la dirección de prueba, por así decirlo. Entonces si ustedes cambian la dirección acá, esta también va a cambiar cuando actualicen el proyecto. Es decir, salen, regresan al dashboard, vuelven a entrar y el proyecto ya va a tener esta dirección. Como en mi caso ahorita dice DPC-23-3, dando a entender que es el ciclo 23.3 de diseño por computador. Y de esta manera pues ustedes pueden modificar esta parte. En este punto de la visibilidad tenemos público y secreto, también privado, pero eso es de pago. Público es que todos pueden buscar, todos pueden ver, todos pueden pues hacer lo que quieran con el proyecto, inclusive copiarlo. Y el de secreto es que solo ustedes y con quien compartan la liga van a poder buscar esta información. Entonces ahí pueden dejarlo de las dos maneras, no pasa nada, ya que si me comparten, como les digo, la liga, así lo tengan en secreto, yo voy a tener acceso al mismo y lo voy a poder ver sin ningún problema. ¿Ok? Y pues esto es como que la configuración un poquito más básica, sencilla e inicial de lo que viene haciendo el proyecto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a regresar a esta parte del editor para empezar a construir lo que viene siendo HTML. Como parte también de estos videos, yo les voy a estar compartiendo en pantalla algunos atajos o algunas rutas especiales que nosotros podemos utilizar para construir ciertos fragmentos de código más rápido. Este tipo de elementos se llaman códigos Emmet. Son una especie de reglas o de comandos que se escriben redactando de cierta manera para que el editor los entienda y me genere automáticamente código HTML, código CSS y código JavaScript, que vamos a ver más adelante, para que ustedes puedan ahorrarse un poquito el tiempo de no estar escribiendo o estar haciendo las cosas de forma tan manual. ¿Ok? Entonces, el primer código, el primer atajo que vamos a ver, es simplemente escribir el signo de admiración. Al estar colocando esto, lo que va a hacer el editor, vean cómo me sale Emmet Abbreviate. Así si le doy clic a leer más, lo que va a hacer es mostrarme un preview de lo que viene siendo pues este shortcut, este código Emmet para el editor que estoy manejando. Entonces si nosotros colocamos esto, vean cómo automáticamente me va a generar, lo que viene siendo la estructura básica de un documento HTML que ya habíamos visto en las primeras clases. Entonces si yo coloco esto y presiono la tecla Enter, automáticamente me genera esta información. Ya genera la estructura general. Tiene el doctype, el HTML, el head y el body. Ahí también en el head por defecto me deja UTF-8. Me genera otros elementos que se llaman los metas, que el primero que es el HTTP-XUA compatible y el name viewport son metas que lo que están haciendo en este caso es definir dos cosas. Este que está acá, el primerito de acá que estoy marcando, lo que está haciendo es de que lo que yo haga va a ser compatible con Microsoft Edge. Todo lo que yo haga va a ser compatible. El segundo elemento que es este de acá, el viewport, con el width igual a device width e initial scale 1.0, se utiliza para definir que la página o lo que yo esté desarrollando, porque pueden ser aplicaciones o cualquier otra cosa, se van a mostrar de acuerdo a lo que viene siendo la dimensión del dispositivo donde lo esté viendo. Sea un celular, una tableta, una PC, una pantalla, un proyector, lo que sea. De tal manera de que el sistema va a tratar de escalar o ajustar la información a lo que viene siendo el tamaño del monitor, para que no se descuadre y no pasen cosas, ¿no?
Esto junto con el CSS o los estilos que vamos a ver más adelante nos van a ayudar muchísimo al momento de trabajar con lo que viene siendo información. Entonces, de esta manera ustedes van a poder ver, como pueden ver, perdón, pues ya las etiquetas ya están formadas, yo no tengo que hacer nada más que simplemente colocar el signo de admiración y automáticamente sale esta parte. En nuestro caso, lo único que haríamos sería modificar el lang, porque nosotros vamos a trabajar en español, y agregar 2 etiquetas meta. Recuerden que las 2 etiquetas meta que vamos a agarrar, que vamos a crear en este caso, la primera va a ser name, description, con un value que va a ser precisamente el content, que va a ser lo que viene siendo el contenido de la descripción. Aquí podemos colocar es proyecto de la asignatura de diseño por computadora. Y en el segundo meta que tenemos aquí abajito, el name van a ser keywords y el content van a ser pues palabras clave separadas por coma de lo que viene siendo el contenido que ustedes van a redactar. Ahí lo podemos dejar en blanco, no hay ningún problema, o pueden colocar programación, Unitec, prácticas, ejercicios, así. Con esto pues yo ya sé que pues de eso se trata. En el title por defecto va a salir document. Aquí ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran como título de la página. Recuerden que en este caso eso lo que hace es que modifica el nombre de la pestañita en donde aparezca nuestra página web. En este caso pueden colocar precisamente diseño por computadora, dos puntos, inicio. Solamente como para indicar que es la página de inicio y toda esta parte, ¿no? Y de esta manera pues ya tenemos como que la estructura general del documento, ¿ok? Si recuerdan, repasando un poquito de lo que estuvimos viendo en clase, ustedes recordarán que vimos que había una estructura semántica, donde dentro del body había 3 etiquetas que son precisamente pues las secciones del documento, que son head, más bien el header, nav, que es la barra de navegación, main, que es el contenido principal, y el footer. Son 4 partes. En algunas ocasiones header y nav van a la par, van como que en el mismo lugar, por así decirlo, porque pues es la parte superior, es la cabecera, etc. Pero nosotros vamos a separarlo. Header va a ser una cosa, nav va a ser otra. Header es la cabecera de la página por el momento. Nav es la barra de navegación y lo que viene siendo main es la parte principal del documento, donde vamos a redactar todo lo que tengamos que redactar, colocar las imágenes que tengamos que colocar, y lo que viene siendo el footer es la parte de derechos de autor, disclaimers y todo lo importante que sea como que algo que tiene que estar en la página que nos solicita, pues por ejemplo, ya sea gobierno, la gobernabilidad de internet, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que va entre body. Otro detallito, retomando esto, es que en los ejercicios, en los PDFs que yo les comparto de las actividades, en muchas ocasiones va a decir lo siguiente: coloca dentro de la etiqueta fulanita de tal el siguiente fragmento de código. Cuando me refiero a coloca el siguiente fragmento de código dentro de la etiqueta X, se refiere a colocarlo dentro de la parte de apertura y cierre de la misma etiqueta. Por ejemplo, acá vemos que body está aquí abre body y aquí cierra body. Entonces, si yo les dijera ahorita, vamos a crear las etiquetas header, nav, main y footer dentro de la etiqueta body, lo que vamos a hacer es posicionarnos dentro de esas 2 etiquetas, de la de apertura y cierre. Una vez ahí, lo que vamos a hacer precisamente es
redactar o escribir los bloques que nos está pidiendo, que en este caso es header, nav, main y footer. Ahora les voy a mostrar, precisamente como les decía, una forma muy rápida de hacer esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: escribimos las palabras header más nav más main más footer. Cuando hacemos esto, lo que estamos indicando es de que se van a crear bloques con el nombre de esas etiquetas: header, nav, main y footer. El signo de más lo que va a estar indicando es de que están a la misma altura, o lo que es lo mismo, bajo semántica se dice que son hermanos, porque todas las 4 etiquetas, header, nav, main y footer, se van a ubicar precisamente dentro de body a la misma altura. No quiere decir que nav va a estar dentro de header, que main va a estar dentro de nav, footer dentro de main, y así subsecuentemente. En este caso, al colocar el signo de más entre cada una de las etiquetas, lo que estoy indicando es de que se va a generar una sección con esa etiqueta a la misma altura que las demás. Entonces, si yo ahora presiono la tecla Enter, por defecto va a crear esta estructura: header, nav, main y footer, que es precisamente lo que necesitamos. Ahora bien, una vez que ya tenemos esta estructura, nosotros podemos en primer lugar guardar. Vean cómo al guardar automáticamente el mismo editor de código me formatea el texto, de tal manera de que cada vez que yo voy guardando mi código, si yo voy agregando etiquetas y dentro de etiquetas, atributos, todo lo que yo necesite, si la estructura del HTML es válida, es decir, no hay ningún error o no hay ningún problema, digamos, de gran magnitud, pues obviamente el sistema lo formatea. Pero si al guardar el documento se queda exactamente de la misma manera, lo que quiere decir es de que hay algún error en alguna parte del documento. El editor no tiene la facultad en este caso de indicarnos, pues sabes que aquí está el error, no cerraste esto, te falta aquello. Eso es porque el editor no, al menos el editor aquí en línea, no está capacitado para ello. Hay otros editores que sí pueden funcionar de esa manera. Editores especiales, editores específicos de código HTML diseñados para web, están diseñados con eso para que pues obviamente me estén marcando esos errores. En este caso el editor que estamos utilizando acá, no tanto, porque sí hay mucha ayuda por parte del editor. Entonces si hay algunos errores o algunos detalles que no pueda arreglar, pueden ser cuestiones ya un poquito de uso o de cuestiones de cómo está organizada el archivo como tal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de estar haciendo esto, porque como les digo, el editor no me va a marcar de forma tan tajante los errores, salvo que algún atributo o alguna etiqueta no exista. Entonces me los va a dejar como en rojo, me los va a dejar marcados de alguna manera para indicarme de que, oye, esto de plano no va y te recomiendo que lo quites. Entonces para eso sirve, ¿ok? Otra forma de formatear esto sin guardar es presionar este botón que está acá, esta P que sale arriba, que es Format Document. Al darle clic también hace lo mismo, formatea el documento, ¿ok? Entonces de esta manera yo ya puedo trabajar. Si yo aquí, por ejemplo, entro a header y solo escribo H1, el sistema sabe que se va a crear una etiqueta H1 de apertura y cierre, de esa manera. Y ahí yo ya puedo escribir el texto que yo quiero en primer nivel. En este caso, inicio de diseño por computadora, por ejemplo. Me voy aquí al NAP. Aquí en el NAP hay una forma, o más bien en todo el editor de código, hay una forma muy práctica de generar elementos que van a estar, digamos, de forma repetitiva. Por ejemplo, también hay otra manera de cómo escribir algo para que, digamos, una etiqueta esté dentro de otra y automáticamente el sistema me lo genere.
En este caso lo que vamos a hacer es una etiqueta en desorden, una UL, con 3 elementos que van a tener un texto que va a decir precisamente ítem en este caso, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir UL mayor que LI, dos puntos, abro y cierro llaves, y dentro vamos a colocar de las llaves la palabra ítem, y al finalizar voy a colocar al final de las llaves un por el número de elementos que yo quiera. En este caso vamos a poner 3. Entonces, ya que yo tenga esta estructura, UL mayor que LI, dos puntos, entre llaves, ítem por 3, le doy enter y automáticamente lo que va a hacer es esto de acá. Aquí me creó la estructura con 2 puntos en los LIs. No se preocupen, nada más lo quitamos y ya queda. De todas maneras, pues si ustedes están viendo, pues ya queda de esta forma. Y aquí en este apartado de acá, ustedes van a ver que ya salieron los ítems, ya se creó la lista automáticamente. Entonces aquí yo ya puedo generar listas de diferente profundidad con ciertos valores y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces yo con esto pues sí puedo de alguna manera pues ir definiendo pues ciertas estructuras de forma semántica y con la ayuda del propio editor un poco más fácil. En este caso pues vamos a generar 3 elementos que se llaman ítem. Los vamos a dejar así por el momento. ¿Ok? Aquí en la parte del main lo que vamos a hacer es que vamos a generar pues la estructura base, ¿no? Tenemos una sección y dentro de la sección tenemos un párrafo. Entonces yo puedo decirle de esta manera: section mayor que P, voy a colocar un espacio y voy a escribir lorem. No sé si no me lo está reconociendo. Entonces vámonos solamente con esto, ¿no? Así. De esta forma, section mayor que P, entre corchetes lorem, y voy a dar enter. Aquí lo que hizo fue lo siguiente: me creó precisamente una sección dentro de main y dentro de la sección un párrafo y le creó este atributo llamado lorem. Ok, esto solo lo hice para que ustedes vean que si coloco entre corchetes alguna palabra o algún atributo de la etiqueta, también el sistema lo va a detectar como parte de lo que tiene que crear. Entonces, al crear esta parte del lorem, pues lo está indicando, o lo que está interpretando el sistema, es que se tiene que crear un atributo lorem para ese párrafo en particular. Pero pues esta parte simplemente está de esta manera para que lo veamos como tal, ¿no? Entonces simplemente pues por esta parte, y aquí yo ya puedo escribir lo que yo quiera. O lo que podemos hacer también aquí es lo siguiente: yo aquí genero una sección, le genero un header con su párrafo y su footer. Y lo que va a hacer esto es lo siguiente: van a ver que genera una sección que tiene su encabezado, el párrafo y el pie. Dentro del encabezado coloco un H1, o en este caso vamos a dejar un H2, porque recordemos que no debemos de tener tantos H1 repetidos. Entonces dejemos H2, vamos a ponerle título de la sección. Aquí colocamos un párrafo, un texto, un párrafo de la sección que podremos editar posteriormente. Listo. Y en el footer solo vamos a colocar una pequeña información que dice autor,
mi nombre. Así. Aquí no es necesario que yo lo coloque en un párrafo porque pues solamente es el pie de página o el pie de esta sección como tal. Pero si quiero que esté entre párrafo, también se lo puedo colocar y no pasa absolutamente nada. Y si le damos clic aquí al formato, me lo vuelve a formatear. Ok. Y ya para terminar, aquí abajito simplemente vamos a escribir el párrafo. Colocamos es un ampersand copy, punto y coma, y aquí ya colocan su nombre. En mi caso es Jesús Aurelio Castro Magaña. Esta parte de acá, de lo del ampersand, en su teclado por defecto aparece cuando ustedes presionan Shift más 6. Ese símbolo se llama ampersand. Se utiliza mucho en algo que se conocen como entidades HTML. Son símbolos o elementos especiales que se utilizan a lo largo de HTML para indicarle al sistema o al intérprete, en este caso el navegador, que pues convierta eso a algo que ya existe en un banco de información. En este caso, el ampersand copy, punto y coma, lo que quiere decir es de que genere el símbolo de copyright, que es esta C que está de este lado. Entonces para eso sirve. Con eso pues obviamente nosotros ya podemos pues ir trabajando, ir haciendo las cosas e ir pues definiendo un poquito esto, ¿no? Obviamente al momento de estar trabajando con toda esta parte de HTML, más adelante les voy a compartir unas estructuras. Les voy a compartir lo que viene siendo una página que contiene los atajos generales de estos códigos EMET que acabo de comentarles, y también una lista de las entidades HTML para que ustedes las tengan en cuenta para cuando las necesiten y las tengan que usar. ¿Ok? Entonces cuando yo hago esto y ya terminé, puedo darle aquí a Control S o en el símbolo de guardar, y automáticamente pues el sistema ya guardó esta información, de tal manera de que así puedo ir yo estructurando mi página. ¿Ok? Y aquí al costado puedo ir viendo cómo todo lo que voy haciendo se va a ir convirtiendo en una estructura HTML. Actualmente la información o lo que viene siendo la estructura del HTML no tiene tanto poncho, tantas cositas, porque no hemos trabajado con lo que viene siendo estilos o personalizaciones. En este caso ya vamos a estar viendo esto un poquito más adelante conforme vayamos avanzando en las sesiones, y en estos mismos videos, en estos mismos podcasts, les voy a ir colocando pues cómo vamos a ir haciendo ciertas cositas, ¿no? Y bueno chicos, de mi parte eso es todo por esta pequeña sesión, este pequeño podcast en el cual pues analizamos un poquito de cómo funciona StackBlitz y algunas rutas cortas, algunos códigos EMET que podemos utilizar para construir la página y hacerlo de forma más fácil y forma más sencilla. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Pues espero que este video les sirva junto con todos los demás que voy a estar subiendo aquí en este podcast, pues para que ustedes puedan verlo, repetirlo, pararlo, revisarlo, y pues que les sea de mucha ayuda y sea gratificante para su desarrollo académico. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente podcast.